Buenas tardes, amados hermanos y hermanas que me siguen en los canales de YouTube, Facebook, en WhatsApp. Que Dios les bendiga y les guarde en esta hermosa tarde. Pues soy su amiga Ruth para servirle. Estoy aquí porque Dios ha puesto el querer como el hacer para compartirles este alimento espiritual. Y esas son las palabras que el Señor me ha tocado en esta mañana, ya que Dios siempre nos da palabras para edificación de su iglesia. Como lo podemos saber, Dios nos sigue edificando cada día hasta el día que nos llame con Él. Y pues esa es la palabra que el Señor me traía a mi espíritu. En Salmos 96:9, la palabra de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, dice así: Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Temed delante de él toda la tierra. Dice también aquí en el Salmos 96:10: Decide entre las naciones, Jehová reina. Y bueno, sabemos que toda la palabra de nuestro Dios es preciosa, pero el Señor me hacía ver que a Él no le gusta la palabrería, a Él no le gustan las palabras vanas, pues su palabra nos enseña. Dios es un Dios de palabras perfectas. Dios es un Dios perfecto, santo, puro, divino, omnisciente, omnipotente, inmensurable. Y Dios es perfecto y Él hizo a su creación perfecta. Pero sabemos que Satanás es el que ha corrompido todo, dañado todo, distorsionado todo, pero Jesucristo vino a darnos vida eterna y salvación. Así que a volvernos al Señor nuevamente del todo y para siempre. Esta palabra el Señor me traía porque el Señor me hacía ver que muchas veces la gente llega a convertirse en religiosos, sectarios, denominacionistas, denominacionistas. Sabemos que el mundo está lleno de religiones, de sectas, de denominaciones, pero eso, aunque ustedes no lo crean, lo inventó Satanás en la humanidad, porque Dios nunca mandó a hacer denominaciones, ni sectas, ni religiones, porque Dios es un Dios inmensurable y es un Dios unido, que todo lo tiene en orden. Entonces Él quiere una iglesia gloriosa, ordenada, gozosa, espiritual, llena de su presencia, y que no pongamos nada de levadura en nuestra vida. Entonces el Señor me decía cómo, me mostraba cómo la gente repite muchas palabras que realmente no tienen nada que ver, que a Dios no agradan, porque son pecaminosas, porque son levadura. Entonces el Señor me muestra que mucha gente repite solo porque sí. Mi alma alaba a Jehová, mi alma adora la gloria de Dios, y a su nombre gloria, y tanta cosa que realmente solo son prácticas, costumbres que están adquiriendo porque escuchan en una boca y lo vuelven a hacer, pero no disciernen si realmente eso agrada a Dios, si realmente eso tiene algo de provecho y viene de Dios, o solo es vana palabrería. Entonces hay que tener cuidado, porque muchos aleluya, gloria a Dios, y mi alma te alaba, mi alma adora la gloria de Dios, y tanta cosa que realmente son solo costumbres, que no lo dicen de verdad en el espíritu, sino son costumbres que están adquiriendo. Como el costumbre de abrir una locación solo porque sí. En un pueblo hay 20, 30, no sé cuántas locaciones de iglesias, pero es el mismo mover donde tristemente se mueve mucha cizaña, mucha levadura, mucha maldad. Satanás en los altares, que Jehová lo reprenda, pero porque le dan entrada. Así que Dios nos quiere como una iglesia unida, como ayer me tocaba el Señor en el video que hice ayer, que somos un cuerpo de Cristo. Todos tenemos que estar unidos, sirviéndole al Señor, edificándonos, que el Señor sea nosotros edificando a su iglesia. Y esta palabra el Señor me traía, como dice en Salmos 96, adorad a Jehová en la hermosura de la santidad, temed delante de él toda la tierra. Decide entre las naciones, Jehová reina. Muchas veces no se trata solo de hablar, se trata de vivir, de hacer, de estar en unión con Dios. Por ejemplo, adorar a Jehová en la hermosura quiere decir
Dice, adorar a Jehová en la hermosura de la santidad. Quiere decir que nuestra manera de vivir en todo tiempo tiene que estar llena de la presencia de Dios, en su hermosa presencia, la santidad de su hermosa presencia. Es el mismo Dios mezclado en sus hijos redimidos por la sangre de Cristo, los que están mezclados con Jesús, con el Padre, con el Espíritu Santo, en su hermosura, que llevan esa vida, esa manera de hablar, esa manera de ser, esa manera de actuar, esa manera de vivir, que temen hacer el pecado, que temen hacer el mal, que ellos proclaman, porque aquí Dios nos manda temer delante de Él toda la tierra, toda. Dios se refiere a toda la tierra, a toda, no solamente a los hijos redimidos en Cristo Jesús, sino a toda la tierra. O sea, todo lo que Dios creó tiene que tener temor de hacer algo indebido. Decid entre las naciones, Jehová reina. Decid, o sea, proclamar con nuestra boca y expresar a Dios que Él es el que reina en nuestra vida, en la tierra y en todo, con acciones, con hechos, no solo con palabras, sino toda nuestra manera de vivir. No se trata de pararse enfrente de un púlpito, enfrente de un público a decir, y a su nombre, gloria, y mi alma te alaba. Mi alma adora la gloria de Dios. O sea, son palabras que a veces no saben ni lo que significan ni lo que están diciendo, solo las copiaron. Muchas veces el Señor también me ha mostrado cómo a veces, tristemente, en redes sociales hay muchos grupos en Facebook que supuestamente son de oración, de palabra de Dios, cristianos, y cuando nos damos cuenta están llenos de que son el camino ancho, la gran ramera, el catolicismo, donde todo mundo hace y deshace. Es algo asqueroso, que Jehová reprenda al diablo, pero es asqueroso, nauseabundo ya eso. ¿Por qué? Porque en esos grupos tristemente postean spas, pornografía, virus, toda clase de inmundicia, y la gente diciéndole amén. O sea, la palabra amén significa así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es una palabra que viene de Dios y es para Dios, y es para afirmar la fe. Por ejemplo, cuando alguien te diga algo que viene de Dios y uno le contesta amén, quiere decir así sea la voluntad de Dios, así sea en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová, en el nombre del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Dios triuno. O sea, 3 en 1, 3 personas, pero son una. Entonces la gente solamente dice amén y postean pornografía, porquería y media, o sea, videos que aunque uno no los abra, pero la pantallita ya está viéndose las imágenes, o postean dibujos que están explícitos de posiciones sexuales ilícitas, abominables, nauseabundas. Entonces, ¿qué la gente le dice amén, amén? Toda esa es porquería. No saben qué es amén. Es una palabra santa, es una afirmación, es una fe, confirmación de decir amén, amén, así sea en Dios. Una palabra santa, una confirmación en Dios. No a cualquier cosa se le va a decir amén, pero la gente a la inmundicia del diablo le dice amén. Jehová los reprenda. Todos esos espíritus inmundos que los habitan porque los tienen ciegos. Porque nuestro Dios es un Dios santo, puro, limpio. Pero ni siquiera los árboles pecan. Vemos muchas veces que hasta los animales son más llenos de Dios que los humanos. O sea, eso es vergonzoso. Eso el Señor me traía que a Él le repugna, a Él le da náuseas, la vana palabrería. Y se los voy a mostrar en otros pasajes bíblicos. Así que adorar a Dios es nuestra manera de vivir en su hermosa presencia, en su santidad, y tener temor de no hacer nada que a Dios no agrada, y no a todo decirle amén, porque esa palabra es una palabra santa para confirmar, declarar, confesar lo que Dios nos da y decir amén, que así sea la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No decirle amén a las artimañas del diablo que opera en las personas llenas de legión de demonios. Que Jehová reprenda sus espíritus malignos. Y aquí Dios nos manda a decir entre las naciones, Jehová reina. Tenemos que decir Jehová reina y creerlo, declararlo, confesarlo con nuestros labios y también accionar.
porque esta lucha es tremenda y tenemos que estar unidos con Dios, ser uno con Dios, con el Padre, con el Señor Jesús y su Espíritu Santo y una sola iglesia para la batalla, ser ese army celestial, espiritual, glorioso, poderoso, nuestro Dios, para vencer todas las tinieblas. Hay mucha maldad y debemos de ser santos. Santos quiere decir llenos de la presencia de Dios, sellados con el Espíritu Santo, llenos de su presencia en su santidad. Eso es santos, apartados para Dios, de Dios. Voy a mostrarles otros pasajes bíblicos. Miren, amados hermanos y hermanas, aquí el Señor nos habla en su palabra en 1 de Timoteo 1, del 3 en adelante. Advertencia contra falsas doctrinas. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Aquí claramente el Señor nos habla que no prestemos atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Hay palabras que ni siquiera aumentan la fe de Dios, que no vienen de Dios, que solamente son palabrería. Así te encargo ahora, pues, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia. O sea, tenemos que estar conscientes, nuestra conciencia limpia, buena, llena de Dios, y estar conscientes de lo que hablamos, de lo que decimos. No es solo decir aleluya, mi alma alaba la gloria de Dios, porque en ninguna parte de la Biblia Dios nos dice que digamos mi alma alaba la gloria de Dios. Es más, Dios dice que Él no recibe gloria de los hombres. Nosotros tenemos que estar llenos de su preciosa presencia gloriosa, porque nosotros, la mayoría de humanos sin Dios, son pecaminosos. Por eso Dios dice, Él no recibe gloria del hombre. O sea, nosotros tenemos que adorarlo en espíritu y en verdad, no solamente de dichos. Por eso dice, el amor es, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. No se trata de fingir, de aparentar. Mi alma te alaba. Mi alma alaba la gloria de Dios. Y a su nombre, gloria, como están muchos. Y denle un aplauso. Y acá, y allá, y allá. ¿Por qué? Son órdenes y mandamientos de hombres. Cada uno, cuando es tocado por el Espíritu Santo, adora a Dios como Dios le toca. Porque Dios es el que manda. Dios es el poderoso. Dios es el omnipotente. Dios es el que se mueve en su pueblo. Y Él hace como Él le place y es un Dios de amor, de orden, sin fingimiento, no solo de palabrería. Dios es de palabras perfectas y no habla tanto, pero es perfecto, santo, puro, divino, una presencia hermosa. Por eso el Señor nos manda que no, dice, y de buena conciencia y de fe no fingida. A veces muchos fingen que tienen una fe tan grande. Algo que también Dios me muestra es ese hablar en lenguas, que hablan tanta cosa, pero no se les entiende nada. Y yo no sé si realmente son palabras, porque realmente las lenguas en la palabra de Dios que Dios nos dice son idiomas que Dios inventó los idiomas en cada país, porque cuando Dios da el don de lenguas es, por ejemplo, cuando se va a predicar a otros países donde nuestro idioma es diferente. Por ejemplo, en los idiomas de los pueblos, los dialectos, los idiomas como por ejemplo en Francia, Italia, Filipinas, Corea, Vietnam, Alemania, Francia, Europa, todo Asia, todo China, y otros pueblos que son tribus, que son pueblos que hablan dialectos. Es cuando Dios da los dones, o muchos los aprendemos, y también Dios nos ayuda a darnos esos talentos para llevar el evangelio y que ellos nos entiendan y les entiendamos. Pero mucha gente, de verdad, Dios está súper airado. Yo siento las náuseas que Dios tiene
cómo la gente está haciendo todo para ser como Satanás, que Jehová lo reprenda. Todo lo hacen para ser vistos, para su autovanagloria, para su exaltación. Todo lo hacen son como Satanáses, anticristo. Satanás hizo lo que hizo porque él quería ocupar el lugar de Dios. Lo empezó a envidiar, empezó a querer su reino, empezó a querer apartar a sus hijos, a su creación. Fue en contra de Dios y se volvió un Satanás, que Jehová lo reprenda. Y mucha gente así está haciendo y es repugnante ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque están haciendo todo para autoexaltación, como Satanáses. Jehová lo reprenda. Porque están haciendo todo para ser vistos, fingen hablar en lenguas, cuando en realidad, que Dios tenga misericordia, pueden ser lenguas satánicas. Jehová reprenda a Satanás ahora en el nombre poderoso de Jesús. ¿Por qué? Porque solo lo hacen para que vean, ay, cuán espirituales son, tener muchos seguidores, abrir locaciones de iglesias, lucrar, ganar dinero, viajar, ser famosos, pero una fama que no viene de Dios sino del diablo. ¿Y qué hacen? Aparentar ser la iglesia de Cristo, pastores, profetas. Hablan tanta lengua, pero no se entiende. Tanta lengua hablan y poca palabra entendible. Les voy a mostrar unos pasajes bíblicos donde Dios nos manda que el que profetice, el que habla en lenguas, lo haga en orden para edificación de la iglesia, y el que habla en lenguas lo haga para sí mismo, porque no edifica a nadie. Eso es solamente autofingimiento de una fe falsa, una fe fingida, para que vean cuánto son de espirituales. Y después, ¿qué hacen? La gente, en vez de buscar a Dios, a Jesús, al Espíritu Santo y escudriñar la Biblia, van y buscan a ese profeta como si fuera el brujo, el hechicero, el espiritista. Están buscando a ver qué te dice. Jehová reprenda al diablo. Entonces hay que estar bien atentos a lo que Dios nos habla. Y por eso dice, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. O sea que en vez de buscar a Dios, a Jesús, a su Espíritu Santo y su palabra y comunión, buscan a los falsos profetas, buscan a los falsos pastores, van todo a ellos antes que a Dios. ¿Y qué hacen? Se desvían, se apartaron de la fe en Dios de verdad, se fueron a la vana palabrería. Y muchos queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Muchos dicen que hablan lenguas, pero ni siquiera entienden ni interpretan nada. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. ¿Saben qué está pasando cuando la gente se comporta así? Están pecando contra Dios, están comportándose en desobediencia, siendo transgresores de los mandamientos de Dios y su ley. Entonces, ¿qué llegan a ser? Como impíos, como pecadores, irreverentes, profanos, parricidas, matricidas, homicidas. Están matando al pueblo espiritualmente, dándoles tinieblas. Para los fornicarios, espiritualmente y físicamente, para los sodomitas, para los secuestradores. Los sodomitas, que no son, quiere decir que no solo le sirven a Dios, sino que están a mitad con Dios, mitad con el diablo. Jehová reprenda las tinieblas. Para los secuestradores, que andan sacando a los que apenas son nuevos en Dios y los están corrompiendo, los mentirosos, perjuros. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, la palabra de Dios, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Así que mucha gente se está apartando de la verdadera manera de vivir en Dios. No se trata solamente de andar en rituales y vana palabrería, repitiendo vanas palabras. No se trata de eso. Aquí Dios nos habla claramente que Él no quiere que andemos en vana palabrería ni en fe fingida, sino que seamos orgánicos tal como Dios nos va edificando y va creciendo en nosotros. Ni prestemos atención a fábulas interminables. Aquí en la palabra de nuestro amado Dios, en San Mateo 6, 5 en adelante, aquí Jesús nos habla de la oración. El título dice Jesús y la oración. Aquí claramente Dios nos dice, y cuando ores no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Tristemente hoy en día muchísima gente está por redes sociales, por Facebook, por YouTube, por todos lados orando. No está mal que uno ore enfrente de alguien, porque somos el cuerpo de Cristo, o incluso ante los incrédulos.
Pero lo malo está, el pecado, es que lo hacen para ser vistos, para llamar la atención de los demás, para ser centro de atención. No es para glorificar a Dios en espíritu y en verdad, para adorarlo. Es para que ellos ganen rating, fama. Pero ¿qué se ganan? O sea, es de tontos. Satanás es un tonto realmente, porque pudiendo glorificar a Dios y servir, terminará en un infierno y un lago de fuego, igual que los espíritus demoníacos, que Jehová los reprenda. Entonces nosotros hay que ser sabios en el Señor, porque ellos dicen para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, ya no van a tener recompensa de nada de Dios si oran solo para ser vistos. Claro, hay muchos que tampoco quieren orar para nada, ni en secreto ni en frente de nadie, pero no se trata de orar solamente para ser visto. De hecho, no debemos de orar para ser visto, debemos de orar y clamar a Dios porque en verdad necesitamos su presencia. Y solo su presencia y su persona de Dios, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y sus ángeles pueden contra los espíritus malignos. Nosotros solos no podemos. Es Dios quien pelea por nosotros y en nosotros contra los espíritus malignos. Dice más tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Muchas veces nos tenemos situaciones muy dolorosas, tremendas batallas, ataques del enemigo, y pasamos vigilias, oraciones, que Dios nos toca, nos acompaña en esas madrugadas, en esas noches, y lo digo para gloria de nuestro Dios, porque Él es el único digno de gloria y honra. Dios nos toca, y no lo digo para exaltación, sino porque glorioso es nuestro Dios. Pero cuando Él nos recompensa es en público, porque cuando nos llegan a encontrar y se enteran, te estaba pasando esto, oye, ¿qué pasó? No, pues todo está bien, gloria a Dios, victoria nos ha dado el Señor porque es un Dios victorioso. Entonces Él obra cuando oramos en secreto, pero también cuando estamos unidos como cuerpo de Cristo en oración. Hay que estar unánimes, invocando a Dios, cooperando en la oración, teniendo esa fe, ejercitando el espíritu, no quedarse mudo. Invocar a Dios, no para que los demás nos vean, sino porque en verdad lo sentimos en nuestro espíritu y en nuestro ser, que invocamos a Dios unánimos, unidos a un solo sentir de nuestro Dios, en una mente en Cristo, renovados de nuestro Señor y su palabra, para darle duro al diablo en el nombre poderoso de Jesús. Ser un ejército celestial con Dios para acabar con todas las artimañas de las tinieblas. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se trata de orar un montón de horas con palabras repitiendo. No, Dios lo sabe todo antes de que sucedan las cosas. Simplemente Dios nos quiere que seamos uno con Él, que lo tomemos en cuenta, que lo abracemos, que le digamos que lo amamos, que seamos uno con Él, que le digamos que lo amamos, que lo adoramos, que lo necesitamos, que queremos hacer su voluntad, que estamos con Él confiados y que Él puede también contar en nosotros para manifestarse, para moverse, para su economía, para ganar otras almas. Por eso es que dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Esto, oración, es un ejemplo. No es para repetirlo como si fuera un rezo, como si fuera una palabrería y ya. No, esto es un ejemplo, con una enseñanza de cómo Dios nos dice que oremos. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado sea tu nombre quiere decir que todo lo que hagamos sea en su presencia, en su mandato, en su voluntad, para santificarlo ante los demás y lo conozcan, que sepan quién es Dios, que opera y se mueve en nosotros. Venga tu reino, porque cuando nosotros somos uno con Dios, su reino, su presencia viene aquí a la tierra. Hágase tu voluntad. O sea, es claro, que se haga tu voluntad, mi Dios, en nosotros, como en el cielo, así también en la tierra. O sea, Dios está en los cielos, pero Dios es tan inmensurable, tan omnipotente, tan omnisciente, que Él también está aquí cuando le invocamos y oramos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Aquí claramente el Señor
Cuando habla del pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, quiere decir su palabra, su guianza y también el pan diario que necesitamos para nuestro alimento físico. Y aquí claramente también nos dice perdón y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Quiere decir que hay mucha gente que nos debe respeto, nos debe amor, nos debe amabilidad y sin embargo se comportan de otro modo. Nos hieren, nos lastiman, nos ofenden, nos humillan, pero hay que perdonarlos, dice el Señor, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, que queda claro que pedimos perdón a Dios, pero también le aclaramos y le decimos a Dios y le confesamos que también nosotros perdonamos a nuestros deudores. O sea, que en la presencia de Dios no deba haber ninguna tiniebla, ningún odio, rencor, celo, envidia, ni falta de perdón, y tampoco que no se nos olvide pedir perdón. Aquí claramente el Señor nos habla, porque si no, su reino y su persona no pueden estar con nosotros, su presencia. ¿Cómo va a estar la presencia de Dios cuando encuentra tinieblas que no queremos sacarlas? Pero por fe las sacamos y que Dios llene todo nuestro ser. Perdonando, pidiendo perdón, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Que quede claro. Y no nos metas en tentación. No es que Dios sea malo y nos va a hacer pecar, no. Cuando dice y no nos metas en tentación, quiere decir que Él, cuando lo rechazamos, cuando no lo tomamos en cuenta, cuando no pedimos perdón, no perdonamos, cuando no nos interesa amarlo ni contenerlo, simplemente que Él nos suelta y ¿quién va a venir hacia las personas que están sin Dios, sin Jesús, vomitadas, tibios? Pues el enemigo viene con más demonios y se le meten a la persona y entonces están tentados y hacen toda clase de pecados. Pero más aquí debemos de pedir y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, le estamos diciendo a Dios, por favor, Señor, llénanos de ti, no nos sueltes, no nos dejes, no queremos dejarte y líbranos del mal. O sea, no queremos el mal en nuestra vida, líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. O sea, le estamos aclarando y confesando, creyendo que Dios tiene que reinar en nuestra vida, en nuestro entorno, que su poder es el que lo puede todo y que la gloria de Dios es lo que, y su presencia es lo que queremos que nos invada. Y no solo por un momento, por un día, una noche. Y dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. O sea, por toda la eternidad. Porque aquí claramente Dios nos dice en San Mateo 6:14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así que hay que perdonar. Que si alguien te hizo algo, miren, oremos. Señor, ayúdame, saca esta tiniebla de mí. Dame gozo, paz, tu presencia. Lléname de tu presencia. Perdona a esta persona por esto y esto y esto. Y yo la perdono en tu nombre y perdónala. Lávame y límpiame de todo lo que Él me haya, por decirlo, me haya ensuciado. Las tinieblas que alguien habla, la humillación, la maldad, entran por los oídos y por los ojos y se instalan en el corazón como tinieblas atacando. Entonces, ¿qué le decimos a Dios? Perdonamos, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si perdonamos a los que nos ofenden, también Dios nos perdonará cuando nosotros seamos, por decir, que el enemigo venga a hacernos pecar en algo que no queramos, pero vamos a Dios y le decimos, perdónanos, Señor, por favor, perdóname, no sé cómo lo hice, no quise, perdón, lo siento. Porque también así nosotros perdonamos a otros que son atacados por el enemigo y pecan contra nosotros y nos ofenden. Porque sabemos que la palabra de Dios dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades y tinieblas y que incluso se mueven en regiones celestes. O sea, las tinieblas andan buscando a quién tirar, a quién derrumbar, a quién hacer pecar para apartarlo de la salvación, de la presencia de Dios. Entonces hay que perdonar y pedir perdón, porque claramente dice el Señor, porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Y aquí claramente el Señor nos habla del ayuno. San Mateo
6:16, Jesús y el ayuno. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pues aquí el Señor nos dice que cuando nosotros tengamos malos ratos, batallas, luchas, y pasemos vigilia en oración, en ayuno, que no comamos ni nada, estamos tristes, clamando a Dios, pues no hay que demostrarlo al mundo, porque el mundo, ¿qué va a hacer? El mundo, la gente incrédula, la cizaña, los falsos hermanos en Cristo, los que nos aborrecen, pues ellos se van a alegrar y a reír y van a querer que nos pasen más cosas, porque hay gente que a ellos no les importa lo que estemos pasando, pero nuestro Padre, Creador, Jehová, Jesús, su Espíritu Santo, ellos sí les importa y vienen a ayudarnos y vienen a pelear la batalla por nosotros y apartar al enemigo y toda tiniebla, porque tenemos esa comunión con Dios. Todo tiene sentido que andemos dando lástima por la calle, desarreglados, que yo estuve ayunando, yo estuve orando, pues ¿qué vamos a recibir recompensa de ellos? Nada. Solamente vamos a decir, sí, para que vean cuál espiritual somos, no vale la pena. Muchas veces contamos a los hermanos o hermanas, a la familia que ayunamos. No se lo decimos para que seamos adorados. Muchas veces no tendríamos que decirles, ¿verdad? Se lo decimos para que tengan paz y consuelo de que no se sientan que están solos, que no nos importan, sino que sientan paz de decir, bueno, yo tengo el apoyo de Dios a través de mis hermanos, de mis hermanas, que les importa, o sea, que sientan el amor de Cristo. Pero no es para exaltación de uno cuando ayuna o ora, no, es para que se sientan las personas cómodas de que están siendo apoyadas por la presencia de Dios, sus oraciones del Espíritu Santo a través del cuerpo de Cristo, pero no para que nos vean cuán espirituales son cuán espirituales somos y recibir recompensa de otros. Por eso claramente el Señor nos dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, o sea que no andemos todos desalineados para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Porque ¿qué recompensa vamos a recibir del mundo maligno, de aquellos que no nos aman? Nada, se reirán de nosotros, nos desearán peores cosas, pero cuando oramos y ayunamos en secreto a Dios, Él nos recompensa en público para que cuando salgamos a la calle estemos llenos de la presencia de Dios para impartir a otros, para que vean en la presencia, el brillo, el resplandor de Dios en nosotros, y si nos pasaron cosas, ni lo sepan. ¿Para qué? Muchas veces nosotros tenemos aflicciones y de pronto va uno y pide uno un préstamo. Nadie te presta ni te da nada, ni te prestan una cantidad y tampoco te ayudan con nada. Pocos son los que realmente ayudan en las tribulaciones cuando Dios lo contiene y Dios los toca para ayudar a otros. Pero aquellos que no tienen a Dios ni salvación, ellos jamás les va a importar si uno está necesitando un peso, comida, abrigo, techo, una palabra de aliento, o el saber que están orando por nosotros, o al menos no saberlo, pero que con sus hechos nos expresen a Dios, a Jesús, que está Dios obrando en ellos. Pero cuando la gente no tiene a Dios, ellos no les va a importar nada. Ellos no te llevarán un agua, ellos no te llevarán un plato de comida. Es más, ellos no pueden darte ni una palabra de vida, ni una sonrisa, ni una palabra de aliento, ni un abrazo. Porque aquellos que somos hijos de Dios, tal vez el diablo nos puede hacer pecar de algo ligero porque estamos en este cuerpo que aún es corruptible y que Dios poco a poco nos va perfeccionando. Pero aquellos que tenemos a Dios, puede ser que un día pequemos de algo, nos enojemos, qué sé yo, pero pedimos perdón y perdonamos y se va todo eso. Se va, cambia la atmósfera, amamos a esa persona que nos ofendió, lo perdonamos porque estamos llenos de Dios. El diablo puede venir a derrumbarnos un rato y darnos un golpe y caer, pero caemos de rodillas para volver a levantarnos en nuestro Dios y seguir para adelante, en amor, perdonando y olvidando. Entonces, ayudándonos mutuamente, como ayer tocaba el Señor en su palabra. Pero aquellos que son muertos espiritualmente, ellos no tienen conciencia buena ni limpia. Ellos no piensan en la necesidad del prójimo. Ellos son egocéntricos, satánicos, anticristos, religiosos, católicos. Tienen el yeso de la Guadalupe, que Dios me mostró en un sueño que realmente a la estatua que le hacen creer a todo el mundo que es Jesús es el diablo.
Son demonios que operan en esas estatuas que recobran vida satánica para matar a la humanidad, oprimirla. Pero ese no es Jesús. Por eso todos los religiosos son muertos espirituales como estatuas satánicas que Jehová reprenda. Porque ellos no tienen amor. Ellos no tienen amor de Dios, ni lo contienen a Jesús ni al Espíritu Santo, y por lo tanto no tienen ese amor para ayudar a otros. Ellos, si se les pide ayuda, ellos no dan ni agua, ni comida, ni abrigo, ni dinero, ni nada. Si no te prestan una cantidad, pero tampoco te llevan una botella de agua, ni comida, ni abrigo, y tampoco te van a dar una cantidad que ellos puedan dar y decir, mira, no te puedo prestar esa cantidad, pero te doy tanta cantidad, ayúdate. Tal vez el día de mañana sea yo, tal vez pueda contar contigo, como Dios dice, la ayuda mutua. Mutua quiere decir que todos nos ayudemos, porque Dios nos manda a amarnos, contener a Dios sobre todo, porque llenándonos de Él es que podemos amar a otros. Pero no, la gente sigue en su pecado. Pero saben una cosa, tristes serán sus eternidades en el infierno y en el lago de fuego, porque claramente la palabra de Dios aquí, como leíamos, que si no perdonamos, si no pedimos perdón, si no perdonamos a los que nos ofenden, Dios tampoco no nos perdonará cuando le pidamos perdón por fallas. ¿Y quién en este mundo no falla aún sin querer? Entonces hay que pedir perdón y perdonar y ayudar también a los necesitados en lo que podemos. En lo que podemos. Todos debemos ayudar en las situaciones porque Dios nos manda amarnos unos a los otros. Hay de aquellos que se quieren enriquecer y que dicen amar a las personas, pero andan en sus religiones, en sus sectas, denominaciones, que no tienen el mínimo amor para ayudar a alguien. Simplemente son legión de demonios, que Jehová los reprenda y que tenga misericordia de esas pobres personas miserables que andan sin salvación. El día menos pensado parten de este mundo y van a llegar al infierno y al lago de fuego, porque todo lo que hacemos por alguien lo hacemos por Dios, y se lo voy a mostrar con los pasajes bíblicos. Así que recordemos que perdonar y pedir perdón y ponerlo todo en manos de Dios. Y orar en secreto porque Dios nos recompensará. Y claramente aquí nos dice el Señor, tesoros en el cielo, en San Mateo 6:19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Mucha gente quiere tener dinero, venden todo muy caro. Restaurantes extremadamente caros. Todo lo venden carísimo, no hay nada que donan, no hay nada que regalan, no tienen misericordia por el prójimo, simplemente se enriquecen y de repente mueren y al infierno y al lago de fuego van. Pero más sin embargo dice, sino haceos tesoros en el cielo, porque mucha gente, como les decía, hacen negocios ilícitos, hurtan, roban, tienen precios más altos de lo normal. En todo lo que hacen tienen los precios altísimos, no les importa nada más que enriquecerse. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Cuando Dios nos dice que hagamos tesoros en el cielo, quiere decir que en vez de estar preocupados por estar extremadamente ricos, millonarios, cobrando de más todo lo que vendemos, entonces mejor ponerle precios justos, misericordiosos, o si podemos donar y regalar a alguien, hagámoslo. ¿Saben por qué? Porque Dios es el que multiplica. Recordemos que Dios, cuando Dios multiplicaba los peces, y Dios multiplicaba los panes cuando mucha gente le seguían y les dio de comer. Entonces Él multiplicó los panes y los peces. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? Si Dios lo puede multiplicar todo, pero Dios quiere que le amemos y hagamos tesoros en los cielos, o sea, ayudando a otros, amando a otros, no poniendo precios injustos y altos. ¿Qué le cuesta a aquella persona que tiene máquinas de dinero hacer mucho y repartir a todo el mundo? Y les aseguro que si en este mundo hubiera muchísimo dinero, pero no hubiera alimento de la tierra, no hubiera agricultura, no hubiera frutos de los árboles, hortalizas, vegetales y todos los granos, cereales que Dios provee de la tierra, les aseguro que no nos saciaríamos ni nos nutriríamos mascando dinero y monedas. Entonces hay que estar en Dios, tener la mente de Cristo y hacer dinero, hacer riquezas, tesoros, hacer tesoros en el cielo. O sea, amándonos unos a los otros como Dios nos manda, conteniendo a Dios, adorando a Dios y ayudándonos mutuamente, y no pensando en enriquecerse ilícitamente, porque un menos pensado día muere uno y todo se quedó. Pero ¿dónde va a estar tu alma? Tu espíritu, ¿dónde estará en ese entonces?
Asegurémonos de hacer la voluntad de Dios y de vivir como Dios manda, para que cuando partamos de este mundo estemos en la presencia de nuestro Dios, en su hermosa ciudad santa, donde no habrá lágrimas, ni lloro, ni crujir de dientes, y estaremos sin sufrimiento. Nunca más sabremos qué es el dolor. Pero aquellos que están en el infierno y en el lago de fuego, que estarán, ahí será tu tormento eterno. Terrible será. Lean Apocalipsis y todas las partes de la Biblia que están llenas de verdades. Porque dice acá, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea que donde nosotros tengamos nuestro tesoro, si Dios es nuestro tesoro, entonces nuestro corazón estará salvo en Él y nuestra persona, nuestro espíritu y nuestra alma. Pues nuestro cuerpo va a quedar en la tierra, pero nuestro espíritu y nuestra alma, ¿dónde quedará? Nuestra esencia, o sea, nuestro corazón se refiere no al corazón físico, sino al alma, nuestro ser. ¿Dónde estará? Ahí donde pongamos nuestro corazón físico ahora, ahí estará nuestro tesoro. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Así que si nosotros estamos en Dios y Él es nuestro tesoro, estamos a salvo, hacemos la voluntad de Dios. Y les voy a mostrar donde Dios habla de ayudar a los demás, que lo hacemos para Él. Miren, amados hermanos, esta palabra está llena de verdades, de verdad que cada día que yo vengo a la palabra de Dios, wow, toda la palabra es palabra de Dios para nutrir nuestro espíritu. Vean aquí cómo está el Señor hablando, aquí de los talentos, de lo que Dios nos da para distribuirlo conforme a su voluntad y no enterrarlos, o sea que no hagamos tesoros en la tierra, sino en el cielo, como ya les explicaba, o sea, ayudar al prójimo, amar al prójimo, no estar enfocado en hacer tanto dinero. Miren aquí como dice la palabra de Dios en San Mateo 25, 31 en adelante, el juicio de las naciones. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí, y me cubristeis enfermo y me visitasteis en la cárcel, y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Y dónde es? El infierno y el lago de fuego. Ahí en Apocalipsis lo dice: porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Y aquí el Señor nos habla de los alimentos y las necesidades cotidianas en nuestro vivir natural para nuestro cuidado físico, pero también aquí habla del alimento espiritual, de la oración por el prójimo, de impartirle palabra de vida de Dios y de cuidarlo, de pastorearlo, de evangelizarle, de orar, de profetizarle palabra de vida que Dios manda, porque tenemos espíritu, alma y cuerpo, el cual tenemos que nutrir. Entonces es donde Dios les dice que aquellos que no hicieron nada por Dios, que no lo hicieron a ninguno de sus pequeñitos, irán al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pero allí estarán ellos también. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Clara está la palabra.
Clara está la palabra. Hay de aquellos que no tienen misericordia por los necesitados, que cuando están pasando aflicción, necesidad económica, que están en una enfermedad en la cárcel o enfermos en un hospital o hambrientos, sedientos, necesitan el sustento, el cuidado, el abrigo, y muchos tienen pero no quieren dar nada, entonces se irán a estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Dios tenga misericordia de todos. Esto es palabra de Dios para mí, para todos. Que Dios nos ayude a vivir en la presencia de Dios, y como dice la palabra de Dios, que le adoremos en espíritu y en verdad. Ahora se los voy a mostrar la palabra de Dios. Aquí tenemos la palabra de nuestro Señor, que Él nos habla claramente que Él necesita que de verdad le adoremos en espíritu y en verdad. Bueno, esta palabra vemos que aquí está completamente extensa, pero no quisiera tomar más tiempo. Pero les voy a leer una parte y ustedes pueden leerla también en sus casas. San Juan 4, aquí empieza, bueno, desde el 7, pero yo les voy a leer más abajo para que ustedes después lo lean en su casa, para no extender tanto. Pero aquí habla de cómo Dios le dio de beber a una mujer del agua de vida. Que a veces buscamos la paz, el gozo, la compañía de otras personas que no pueden llenar el vacío que solo Dios puede llenar. Que Él es el verdadero esposo, el verdadero novio, el verdadero que nos puede dar el agua de vida y saciar nuestra sed. Miren, aquí les voy a dar algo que dice: más la hora viene. Aquí en San Juan 23, la palabra de Dios dice así: más la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Aquí Dios nos dice que más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Cuando dicen espíritu, se refiere en espíritu, en nuestro espíritu humano, y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. O sea que Dios necesita que sus hijos le adoremos. Dios es espíritu. Aquí se refiere al espíritu de Dios, que se mezcla en nuestro espíritu humano, se extiende a nuestra alma y a nuestro cuerpo físico también, para que vivamos conforme y en su voluntad y en su persona, en su presencia. Por eso dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es decir, que estemos mezclados nuestro espíritu humano con el espíritu de Dios, con la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y en esa manera vivamos día y noche metidos en Él, haciendo lo que Él nos manda. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiere decir que la adoración a Dios no es como muchos dicen: mi alma adora la gloria de Dios, pero en realidad lo dicen solamente como palabrería de costumbre, o sea, hasta con su énfasis, hasta con su emocionalismo, pero no en espíritu de verdad. Entonces dice: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Y la adoración no se trata de estar alzando las manos solo cuando vamos a la locación de iglesia adorándole y diciendo: ay, mi alma te adora la gloria de Dios, mi alma alaba a la gloria de Dios. No, es vivir una vida llena de Dios en espíritu, su persona, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo mezclado en nuestro espíritu humano, donde le podemos contener el mismo soplo de vida que Dios nos da en nuestras narices, nuestro ser, espíritu, alma. Ahí le contenemos en nuestro cuerpo y le adoramos en su persona, en su hermosa presencia, como les leía el pasaje bíblico hace un momento. En su persona, una manera gloriosa, llena de la presencia de Dios, continuamente viviendo. Eso es una manera de adorar a Dios, no solo con las palabras que repiten. Por eso le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Esta mujer samaritana que buscaba agua del pozo no sabía que hablaba con Jesús. Pero Dios necesita que recordemos este verso, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Quiere decir que estemos llenos de Dios, llenos de su presencia, viviendo una vida continua en su presencia. Y ahora, más que estamos en los últimos tiempos, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Así es ahora que Dios nos habla a través de su palabra, a través de su espíritu,
De muchas formas Dios nos trata de atraer el Padre hacia Jesús para que seamos salvos y permanezcamos adorándole en espíritu y en verdad a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, viviendo una vida agradable a Dios continuamente, libre de religiones, libre de sectarismo, libre de denominacionismo. Una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga, unida en toda la tierra, en todo el globo terráqueo, aunque estén a distancia, pero unidos, sin división, sin envidia, sin celos, sin contienda. No hay que ser como Satanás, que él quiere la gloria y honra, que él hace todo para que le sigan. Es un pobre diablo, que Jehová lo reprenda. Hay que ser uno con Dios, pero recordemos que Dios es Dios en su deidad y no hay nadie como él. Nosotros somos su cuerpo, pero él es la cabeza. Él es Dios en todo en nosotros, pero él es el digno de gloria y honra y alabanza. Y la gloria de él es el que nos debe de cubrir, porque él no recibe gloria de hombres, porque nosotros somos pecaminosos hasta cierto punto, aunque somos santificados por su presencia de él. Pero si no estamos en su presencia, entonces seremos como unos pobres satanases, como unos pobres diablos, unos pobres demonios, que Jehová los reprenda. Que ellos no tienen presencia de Dios y nunca serán salvos, pero nosotros tenemos la gran oportunidad de ser uno con Dios a través de Jesús. Entonces por eso es que dicen esto: vinieron sus discípulos, se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, porque Dios sabe todo lo que somos, lo que hemos hecho y lo que haremos. Nada es oculto ante sus ojos. Por eso debemos ser orgánicos y sinceros con él y dejarnos de vana palabrería, de fe fingida, porque él lo sabe todo. Y dijeron: ¿no será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Así es, debemos de proclamar las buenas nuevas, hablar de nuestro Señor Jesús, de nuestro Padre, nuestro Dios. ¿Qué es lo que él hace en nosotros? Dar su testimonio vivo, su testimonio, ser su testimonio santo, su testimonio. Y no olvidemos más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Bueno, esta es la palabra que el Señor me estaba inquietando en este día. Y no quiero acumular cargas, tampoco quiero desagradar al Señor, porque entre más nosotros comamos y bebamos su palabra y le sirvamos, más gozo y más llenura de Dios tendremos. Porque no solo evangelizar, profetizar y pastorear, sino también que Dios nos ayude a vivir esta palabra, y solo estando en la presencia del Padre, Hijo y Espíritu Santo, siendo uno con Él, seremos esos verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Y recordemos que a Dios no le agradan las vanas palabrerías ni las costumbres, sino que que cada día Dios sea fresco en nosotros, porque Dios es un Dios eterno. Él es el principio, Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es eterno. Entonces siempre ser uno con Dios y no tener esas vanas palabrería. Desprendámonos de esas costumbres religiosas, que dejemos fluir a Dios en plenitud en nuestro espíritu, alma y cuerpo, y que sea expresado, porque hay mucha sed y hambre y mucha falta de Dios en la tierra. Yo muchas veces hablando con el Señor en mi espíritu, siento la escasez de la presencia de Dios en los demás, y es como que Dios me dice: hija mía, cómo quisiera que toda la tierra estuviera llena de mi presencia, que atrayeran mi reino, que renunciaran a las tinieblas para que yo pudiera inundarlos de mi presencia, darles lo mejor de mí, que es Dios mismo. Preparar la ciudad santa, la nueva Jerusalén, ataviada la novia, vestida de blanco, santa, pura, limpia, para estar en la total presencia de nuestro Dios maravilloso y hermosísimo, precioso en su presencia, en su reino, donde dice su palabra en Apocalipsis: nada inmundo entrará en la ciudad santa. Así que sigamos unidos como una iglesia, llenos del fruto de su Espíritu Santo de Dios y llenos de su presencia. Sigamos para adelante, comiéndole y bebiéndole, llenándolos de Dios y perdonando, pidiendo perdón si fallamos y no dando cabida al enemigo. Nos caemos, nos levantamos y aprendamos a caminar llenos de la presencia de Dios, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él.
Así que sigamos unidos al Señor y orando unos por los otros y ayudando en la ayuda mutua, orando al Señor para compartir lo que tenemos con otros necesitados y trabajando diligentemente en la obra de Dios, en el pan que perece y en el que no perece, en el pan para tener el pan cotidiano día a día y también para extender el reino de Dios, no por dinero, ni por ganancias, ni por fama, ni por vanagloria, sino por amor en Dios, hacia Dios y por las almas. Porque la presencia y la persona de Dios, nuestro Dios, es maravilloso. Y recordemos que adoremos a Dios. Porque cuando dice alguien, adoro la gloria de Dios, quiere decir que tú estás adorando su presencia externa, lo que te va a dar, las bendiciones. Pero dice Dios que Él necesita adoradores en espíritu y en verdad que le adoren a Él. El Padre necesita adoradores en espíritu y en verdad que le adoren a Él. Como dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren a Él. Dios no dice que adoren su gloria, Dios dice que le adoren a Él, a Él. Así que tengamos cuidado con lo que hablamos. Adorar a Dios Padre, a Jesús, su Espíritu Santo, no lo que nos pueda dar lo externo. Porque la palabra de Dios también dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que necesitemos os serán añadidas. Pero no nos manda Dios a adorar las cosas añadidas, la bendición externa. Nos manda a adorar al Padre en espíritu y en verdad. Porque es necesario que adoremos en espíritu y en verdad al Padre. Porque Él necesita que tales adoradores le busquen y le adoren en espíritu y en verdad. En su presencia, en su persona. Bueno, Dios me los bendiga y me los guarde. Dios los proteja. Esta es la palabra del Señor. Ayúdenme a predicar la palabra de Dios, a extender el reino de Dios compartiendo, ya que la palabra está servida. Compártala con sus seres queridos, compártala en sus redes sociales, en YouTube, Facebook, en todas las redes sociales que pueda compartir. Compártalo para que sigamos extendiendo el reino de Dios y sigamos orando unos por los otros y haciendo discípulos a todas las naciones, como manda nuestro Señor, y edificando a su iglesia, el cuerpo de Cristo, y unánimes, unidos, a pesar de la distancia, en el mismo sentir de nuestro Dios, para su gloria y su honra, para que Él sea glorificado, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y sea derramada su presencia en cada persona, en cada ser humano, en toda la tierra, como es la voluntad de Dios, para salvación de todas las naciones. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Hasta la próxima. Si ustedes sienten el deseo, suscríbanse a mis canales. Si ustedes sienten el deseo, síganme en Facebook. Si ustedes sienten el deseo, búsquenme en WhatsApp también. Y estamos para adorar a Dios en espíritu y en verdad. Que Dios me los bendiga y me los guarde. Y hasta la próxima. Alabado sea Dios. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén.